Las 12 del día con 30 minutos. Vamos hasta la ciudad de Quito nuevamente. Nos conectamos con Giovanni Atariguana, director nacional de la Unidad Popular. La Asamblea Nacional, recuerden que fue enviado el tema de la proforma presupuestaria y se habla y se ha denunciado de que hay recortes importantes dentro de esta reforma presupuestaria y que van en afección de ciertos sectores sociales del país. Giovanni, buenas tardes, bienvenido a nuestro medio de comunicación. Coméntenos qué es lo que ha podido revisar de la proforma presupuestaria y a qué sectores se está afectando para este nuevo año 2023. Bienvenido. Muy buenas tardes, Rubén. Un fuerte abrazo, un saludo a toda la audiencia en el sur del Ecuador. Una tarde fría en la capital de la República, pero estamos aquí para dar nuestra opinión sobre algo que es muy importante, que es el presupuesto general del Estado para el próximo año. Creo que ha hecho muy bien la Asamblea Nacional al observar la proforma que envió el presidente Lasso. El presidente, lamentablemente, no cumple con el mandato constitucional y legal de asignar lo que corresponde para el próximo año en el tema educativo, en el tema de salud, gobiernos autónomos descentralizados, educación, digamos, universitaria, y en general, todos nos preguntamos a dónde va a ir la plata del petróleo y de los grandes ingresos que por impuestos tiene el gobierno central. Creo que a partir de ahora que se están corriendo ya los 10 días en el cual el Ejecutivo debe analizar el cuestionamiento de la Asamblea, ojalá en beneficio del pueblo ecuatoriano haya la sensibilidad del presidente Guillermo Lasso. Sin embargo, estamos a la expectativa porque el ministro de Economía, el señor Pablo Arosemena, ha dicho que él va a cumplir con el Fondo Monetario Internacional. Es decir, quieren la famosa austeridad fiscal, sacrificando el bienestar de las familias ecuatorianas, sacrificando el derecho que a salud y educación tenemos todos quienes habitamos en este país. Con esta afección, ¿se tiene en porcentaje, se tiene una cuantificación? ¿Cuál sería la afección que se tenga, Giovanni, en estos sectores que usted acaba de mencionar, por ejemplo, educación, salud, gobiernos autónomos descentralizados? Por supuesto, entremos por el tema de educación. Estamos lejos de ese 6% que la Constitución desde el 2008 nos planteó, ir aumentando y hoy deberíamos tener el 6% del Producto Interno Bruto. No nos acercamos ni al 4%, Rubén. Eso significa que el gobierno no cumple con la disposición constitucional, lo cual se refleja en que hay una muy baja inversión en infraestructura educativa. Por eso es que nuestras escuelas, nuestros colegios, tanto en la sierra, en la costa y en la Amazonía, están destartalados, no hay plata, no hay fondos para generar contratación de nuevos maestros y maestras que tanta falta hacen, sobre todo en el tema de las llamadas materias especiales. Y en el caso de las universidades, efectivamente, hay un perjuicio, una rebaja, sobre todo a las universidades más grandes. Me estoy refiriendo a la Universidad Central del Ecuador, a la Estatal de Guayaquil y, por cierto, a la Universidad Estatal de Cuenca, donde hay recortes importantes y donde pone en riesgo no solamente a los actuales estudiantes en esas prestigiosas instituciones, sino que corta los sueños de la juventud, porque no se trata solamente de eliminar el examen de ingreso, se trata de crear más cupos, más carreras, y para eso se requiere presupuesto. Entonces, si el gobierno no cumple con las escuelas politécnicas de las universidades públicas, es evidente que se está afectando el derecho de estos cientos de miles de jóvenes que se quedan al margen de la universidad. En el tema, efectivamente, de la salud, es preocupante. Acabamos de pasar todavía los efectos de la pandemia. Vimos, sufrimos cómo los gobiernos que fueron desinvirtiendo en salud, desmantelando el sistema de salud pública, nos pasó factura con muertes, con dolor durante la pandemia, porque nos faltaban médicos, enfermeras, porque no hay instrumental adecuado, porque no hay medicinas en los hospitales. Pues bien, este año tampoco se corrige y se queda una rebaja en el sistema hospitalario de cerca de 150 millones de dólares. Eso es bastante plata. Y eso contrasta, este incumplimiento con educación y con salud, con algo que nosotros estamos viendo durante este año 2022 y que se proyecta para el 2023, que son los altos precios del petróleo. Poner en el cálculo del presupuesto
Este año fue $59 y el promedio estuvo sobre los 89. El próximo año nos plantean 63 y le están poniendo, es decir, digamos, sumamente bajo. Tiene un trasfondo, mi estimado Rubén, es no invertir en el desarrollo social y ahorrar, entre comillas, en un fondo a libre disponibilidad del gobierno central, seguramente para afirmar las reservas monetarias y tener contentos a los tenedores privados de los bonos de la deuda externa. No se puede resolver los problemas de la gente del Ecuador en salud, en educación, en desarrollo, en infraestructura, Rubén. El tema de la falta total de inversión pública. Es decir, si no hay obras, no se atienden los servicios y tampoco se genera mano de obra, desarrollo. Estamos viendo que en este año que termina y en el próximo vamos a tener un récord hacia abajo del nivel de inversión pública. Además, que hay que decirlo con toda claridad, este año tenemos con vergüenza un gobierno que ha sido incompetente para ejecutar el presupuesto general del Estado. Basta ver el estado de las vías para poner un ámbito efectivamente, y la gente en el Azuay y el Cañar conoce cómo han sido abandonadas efectivamente el tema de las carreteras. Giovanni, hay una noticia que en la mañana la dábamos a conocer en este espacio informativo y analistas internacionales, no hablamos de gente del Ecuador, señalan que el mercado del petróleo se mueve por temor a que la Reserva Federal lleve a la economía a una recesión. El precio del petróleo está a la baja en los actuales momentos. El petróleo Texas, el que vende Ecuador, está en $74.25 el barril y probablemente pueda irse cayendo mucho más. Usted dice que en la proforma presupuestaria está a 63 promedio del barril. Tenemos $10 un poquito más altos este rato en el mercado. Pero esto podría generar una caída y ya están analizando economistas y gente entendida en la materia que este próximo año podría ser que tenga una caída muy drástica el precio del petróleo, lo cual afectaría mucho más al presupuesto del Estado. El tema, Rubén, es que la decisión responsable de un gobierno debería tener las cuentas claras. Este año el promedio fue de $89. Hubo momentos en los cuales estuvimos hasta en 120 el precio del barril, prácticamente el doble de lo que se presentó en el presupuesto. La pregunta en este año 2022, ¿dónde está la plata del petróleo? Son cerca de $3.000 millones adicionales. No ha estado en el tema de las medicinas para los enfermos en los hospitales, no ha estado para abrir nuevos cupos de las universidades o para reactivar el aparato productivo. El próximo año hay estas visiones de algunos expertos, pero también hay otro grupo de expertos que nos plantean que el tema de la crisis energética, de los conflictos precisamente en Rusia y Ucrania que pueden escalar, nos plantean la posibilidad de que los precios suban. En todo caso, el tema es que el gobierno nacional se muestra, entre comillas, conservadores para tener un colchón a su disposición. Es el mismo caso, Rubén, del tema de la recaudación de impuestos. Hemos tenido hoy una recaudación récord este año que va a sobrepasar los $15.000 millones. Entre otras cosas, tiene que ver con el paquetazo económico que se dio a los sectores medios, pero también el aumento de lo que pagamos todos los ecuatorianos en caso del IVA. ¿Dónde está esa recaudación récord de $15.000 millones? No está porque el gobierno no cumple con los municipios, no cumple con las prefecturas, no invierte en el desarrollo nacional. El próximo año, que aspiramos a que algo más se reactive la economía, no por mérito del gobierno, por cierto, sino porque hay un rebote, entre otras cosas porque los hermanos migrantes nos han enviado $4.200 millones este último año. Efectivamente, esa recaudación, ¿a dónde va? En todo caso, el tema presupuestario lamentablemente está, digamos, conectado con la visión que tiene el presidente banquero, que es simplemente una política de austeridad que le dicta el Fondo Monetario Internacional, que pone como prioridad la Reserva Internacional, que pone como prioridad, ahí sí, no se pasa un día de pagar sus obligaciones con los bonistas, por ejemplo, mientras tanto no pagan la deuda histórica que tienen con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, para poner un ejemplo. Tampoco cumple con los municipios amazónicos, y por eso hay un malestar en la Amazonía ecuatoriana a propósito de que son un sitio donde se extrae el petróleo. Y en general,
Si usted revisa, Rubén, no hay una voluntad política de recaudar los fondos para invertir en lo social. El gobierno dijo hace varios meses, Guillermo Lasso, de que iban a publicar la lista de los grandes evasores de impuestos. Hasta ahora, hay una lista de deudores de grandes empresarios, son 500 empresas, está en la página oficial del Servicio de Rentas Internas, que tienen deudas en firme por 1.900 millones de dólares. ¿Por qué no les cobran? De paso, la que encabeza ese listo es público, son las empresas de Álvaro Noboa. ¿Por qué al pequeño negocio que tiene dificultades tributarias, y enseguida viene la clausura, pero con los peces gordos, con los grandes deudores, para no hablar de los evasores, el Servicio de Rentas Internas no tiene esa disposición? Necesitamos recuperar fondos para que el Estado ecuatoriano resuelva los problemas que tiene la población, que tienen que ver con reactivar el aparato productivo, que tienen que ver con salud, con educación, en general con infraestructura y obras. ¿Cómo hacer para cubrir, Giovanni, el tema del déficit presupuestario que año a año se lo viene diciendo, que más o menos para dar en números redondos, se habla de 4.000 millones de dólares, que es el déficit presupuestario, para que la gente pueda entender, porque de pronto lo que estamos hablando hay mucha gente que no entenderá, Giovanni. El país gasta más de lo que le ingresa, tiene más gasto de lo que le ingresa. También esa situación hay que prever. El país no puede estar en el tema de endeuda y endeuda y endeuda. Vea usted en esta última década. Yo recuerdo, si la memoria no me es engañosa en este sentido. En el año 2008 tenía una deuda externa que llegaba a los 8.000 millones. Hoy estamos hablando que bordeamos los 70.000 millones de dólares, Giovanni. Al país le estamos sosteniendo a punta de estar en deuda y creciendo la deuda. Llegará un momento que se vuelva insostenible el manejo económico de un país. Yo estoy de acuerdo en lo que usted acaba de manifestar. Hay un déficit enorme en las áreas en las que usted acaba de mencionar. ¿Cómo cubrir este déficit y esta brecha en la cual no están los números de acuerdo? No puede gastarse más de lo que ingresa en el país. El tema, Rubén, es que la gran pregunta y la gente debe responderse, ¿el Estado está gastando en resolver los problemas de la gente? ¿Está invirtiendo en hospitales, en más profesores, en las universidades? Es que es ¿Está evidente que no, pues, reparando? es que es evidente que no, No pero hay sé. un pago de una burocracia dorada Entonces, altísimo. la pregunta es, si tenemos petróleo a alto precio, hay momentos importantes ahora, ¿dónde está la plata? Si estamos recaudando más en el impuesto, ¿a dónde está yendo esa plata? ¿Y cómo financiar el famoso déficit fiscal? Hay un dato que se presentó en la proforma presupuestaria, datos oficiales del Ministerio de Finanzas, por cierto. El año que termina, el Estado ha dejado de recaudar 6.000 millones de dólares en lo que ellos llaman estímulos y exenciones tributarias. Los llamados, en realidad, son subsidios a la gran empresa exportadora y supuestamente productiva. 6.000 millones. Entonces, claro, cuando se trata de subsidios para el pueblo, para que tenga mejores condiciones de vida, como el tema de los combustibles que dispara el costo de la vida, eso está mal y hay que eliminar. Cuando se trata de favorecer a las grandes empresas con estos escudos tributarios, entre comillas, ahí sí está bien. Solamente si hubiera una racionalización de un 50%, podríamos recuperar al año entre 2.000 y 3.000 millones de dólares. Pero además, si hay deudas en firme con grandes empresas, cóbrenle. Y vamos por los grandes evasores, Rubén. Usted recuerda que meses atrás el gobierno de Guillermo Lasso, peleado con el otro banquero, dio nombre y apellido del señor Fidelegas y dijo que eran los grandes evasores. Ha pasado más de un año. ¿Y dónde está que le cobran? Vaya usted a ver si un médico, un pequeño empresario que se atrasa en las cuotas de SRI, si hay benevolencia. Enseguida va la clausura, van las multas. Sin embargo, no hay una visión efectivamente de recaudar, que los que más tienen, más deben aportar. Y por cierto, Rubén, el tema es, con esos fondos, ¿qué vamos a priorizar? Hoy mismo la gente está enfrentando las enfermedades, hay una nueva epidemia, digamos, este tema respiratorio, y nos faltan vacunas, nos faltan médicos, hay otros problemas, y sin embargo, el Ministerio de Salud no tiene todos los recursos. Pero eso sí, puntualmente hemos pagado este año cerca de 10.000 millones de dólares. Entonces,
necesitamos replantearnos las prioridades. Lamentablemente, con el actual gobierno que tiene una visión de seguir las viejas y caducas recetas del Fondo Monetario que sacrifican al pueblo, no tenemos mayor esperanza. Hay que cambiar de política. Y si no cambian de política, habrá que cambiar de gobierno, Rubén. Esperemos a ver qué pasa y qué se resuelve en la Asamblea Nacional. Giovanni, un gusto haberle tenido aquí en la W. Muchas gracias, una buena tarde y un saludo a todos los amigos en Cuenca. Gracias, ha sido Giovanni Atariguana, director nacional de Unidad Popular. 12 del día con 46 minutos. Inicio de espacio publicitario.